En la perspectiva de la economía, en una visión global y en una visión más local de España. A partir del trabajo permanente, constante, coyuntural del BBVA Research, uno de los equipos de investigación pues seguramente más reputados en España. Y agradecemos que hoy nos acompañe en directo para comentarlo, una vez terminado este trabajo, en Capital Radio a don Miguel Cardoso, que es economista jefe para España de BBVA Research. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues empezando por el contexto global, ese que nos afecta a todos, está claro que la economía en el mundo está desacelerándose algo. Estamos esperando todos que bajen los tipos de interés si la inflación nos lo permite, ¿no? Ese es el escenario igual para todos. Hay economías que están dando señales negativas, como es el caso de la eurozona, donde tenemos países que no terminan de recuperarse, que llevan básicamente un par de años estancados con el incremento en el precio de la energía, la falta de disponibilidad de gas, es el caso de Alemania, o que incluso están presentando tasas de crecimiento bastante bajas, dado los niveles de déficit que presentan, como es el caso de Francia. Por otro lado, tenemos una economía como la China, que está pasando por una absorción de desequilibrios en el mercado inmobiliario, que está tratando de salir nuevamente a base de exportaciones, que eso lo notan, por ejemplo, industrias europeas importantes como la del automóvil. Y luego tenemos una economía americana que parece crecer muy fuerte en base a, primero, los estímulos de demanda, pero ahora pues parece que cada vez más hay señales positivas de la productividad, probablemente los efectos de trabajar desde casa y luego también el cambio tecnológico que ha supuesto la inteligencia artificial en general. Es un escenario bastante divergente. Sí, contrastes, efectivamente. En el caso de España, la mirada del equipo de BBVA Research es de mejorar ligeramente la previsión previa, ¿no? En crecimiento. Sí, estamos pensando, hace 3 meses, pues lo que veíamos es que España muy probablemente iba a seguir este proceso de estancamiento en el que está inmerso Europa, y probablemente el crecimiento iba a estar más alrededor del 1,5 después de alcanzar el 2,5 en 2023. Sin embargo, lo que vemos también es que España se está diferenciando positivamente respecto a otros países de la eurozona. Estamos ante una serie de shocks que muy probablemente van a hacer que el crecimiento pues esté más alrededor del 2% este año, o incluso por encima. Lo que vemos es que hay pues toda una serie de factores que parecen ser diferentes en España que en otras economías, como el caso de la inmigración, como es el caso de una evolución del sector servicios, tanto turísticos como no turísticos, particularmente positiva. El adelanto en los tipos de interés, que muy probablemente se dé a mediados de este año y que vaya reduciendo la carga de financiera de familias y empresas. Y luego, uno puede pensar que los fondos Next Generation no han llegado en el tiempo y con la contundencia que se habían anunciado, pero también es cierto que la dotación que le ha tocado a España pues es mayor que la que le ha tocado a otros países de la eurozona. Sin embargo, observamos en el estudio de BBVA Research que hay una advertencia. El déficit podría irse al 3,6%, lo que no deja llamar la atención si se espera un crecimiento un poco mayor. Sí, lo que pasa es que venimos de desequilibrios todavía bastante elevados. Muy probablemente habremos acabado el año anterior con un déficit público todavía del 4%. La reducción ahí ha sido relativamente magra. Eh, y luego, el que terminemos con estos déficits alrededor del 3,5 más o menos el siguiente año, pues lo que va a implicar en un contexto de cumplimiento de las reglas fiscales va a ser que
pues tengamos que realizar ajustes más o menos alrededor de medio punto y luego por un tiempo prolongado, es decir, no nada más vamos a tener que ajustar medio punto en 2025, sino muy probablemente en los 4 o 7 años siguientes, dependiendo del acuerdo al que se llegue finalmente con Europa, pero a partir del siguiente año esos elevados desequilibrios se van a trasladar hacia la necesidad de ajustes en un entorno donde, bueno, seguimos teniendo necesidades de cumplimiento de servicios públicos que van a presionar también al alza el gasto. Y eso es lo que le lleva a pensar que 2025 va a ser menor, ¿no? El crecimiento se va a revisar a la baja por los ajustes que vienen. Efectivamente, eso por un lado. Y luego por otro hay que tomar en cuenta, en línea con la percepción que mucha de la audiencia tendrá, si bien es cierto que hemos visto que las exportaciones han continuado aumentando, que el consumo se mantiene relativamente sólido, que tenemos estos shocks diferenciales, por otro lado lo que estamos viendo es una muy mala dinámica de la inversión, toda esta incertidumbre sobre la política económica que se ha implementado y que se va a seguir implementando, pues está teniendo un efecto negativo sobre la inversión. Es el único componente de la demanda interna que todavía no recupera los niveles anteriores a la pandemia. Hay componentes como la inversión en maquinaria y equipo de transporte que todavía se encuentran un 10% por debajo de los niveles prepandemia. El crédito cae a las empresas entre un 4 y un 5%, y sobre todo también lo que vemos es que el aumento del empleo se da en un contexto en el que la productividad del empleo no crece, y esto hace menos probable que en el futuro continuemos viendo el incremento de salarios que se viene produciendo. Todos estos factores pues apuntan a que, si bien es cierto, es posible que el crecimiento se acelere en la eurozona, ese diferencial positivo que venimos viendo de España frente a nuestros principales socios muy probablemente se va a reducir. Está usted dibujando muy bien, además con mucha finura, un riesgo país de España por la incertidumbre que trae la política, pero que no se puede medir ahora con la prima de riesgo, con el diferencial del bono español a 10 años con el alemán, por la actividad que todavía mantiene el Banco Central Europeo. ¿Cómo medimos la prima de riesgo que tiene un alto contenido político en España entonces, don Miguel? Bueno, una de las cosas que estamos viendo y que también es relativamente sorprendente es esta divergencia que hay respecto al sentimiento de los hogares, de las empresas y lo que está sucediendo en términos de política económica. Nosotros seguimos pues este tipo de índices que van más o menos midiendo en las noticias los dos tipos de incertidumbre, y la verdad es que por primera vez en mucho tiempo hay una divergencia. El problema es que muy probablemente esto no va a ser indefinido. Por el momento, pues hay un apetito importante por comprar deuda soberana, por tratar de asegurar rendimientos. El Banco Central se va deshaciendo poco a poco de esas posesiones, de esas tenencias de deuda pública. Los hogares, las empresas van absorbiendo porque bueno, hay mucha liquidez en el mercado, hay mucho ahorro en busca de rendimiento, pero también tomar en cuenta que esta situación se debe también en parte a que se están cumpliendo con los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que la Comisión Europea está dando una opinión relativamente positiva de cómo se va solucionando esto. Si se interrumpe, pues esas opiniones podrían volverse negativas. Ya vimos algunos de los compromisos, como es la reforma del subsidio de desempleo, que no fue ratificada en el Congreso, y en la medida en que esto transmite que España puede no cumplir con esos hitos, con tener un nuevo presupuesto que cumpla con las reglas fiscales, conseguir con el proceso de reformas estructurales, lo que podríamos ver hacia adelante es un deterioro en esta percepción. Estupendo resumen de fortalezas, debilidades y riesgos de la economía española. Don Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Gracias a ustedes y muy buen día.